todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? Realmente un paisaje impresionante es el que nos convoca. Aquí tenemos a nuestras espaldas, estamos en Balcarce, en la cabaña El Volcán. Pero hoy tenemos otros temas para abordar. Por lo tanto, vemos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos con el contenido. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de Cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Punto Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Punto Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas, ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Comenzamos nuestro programa del día de hoy con una nota realizada en el campo experimental de INTA Barneche con la ingeniera agrónomo Carolina Sterlich. Nos situamos en la localidad de Bolívar y uno de los problemas más comunes que hay es la compactación de suelo, con todo lo que esto conlleva. Muchas veces cómo manejamos los mismos hace la diferencia. Esto nos comentaba. La compactación de los suelos por distintas causas y a distintas profundidades es un gran problema que trae aparejado otros montones de problemas. Lo más visible y que hoy podría resultarnos lo principal es la disminución de la infiltración. O sea, del 100% del agua que cae, un porcentaje menor va a ser el que se va a incorporar al suelo. Y a su vez se va a incorporar y quizás debajo de la primera capa superficial tome vías horizontales, no es que vaya, digamos, directamente hacia abajo. Eso es un problema porque no estamos aprovechando el agua correctamente, porque se nos acumula el agua en partes bajas y también porque eso tiene sus implicancias en cuestiones relacionadas a los fertilizantes y a la nutrición de los cultivos. Y en esa línea los cultivos de cobertura son una gran oportunidad para aprovechar esa agua. En este campo particularmente no hay animales, ¿no? No. Si los hubiera,
¿no? Y teniendo en cuenta que hay mucha agua y que me agarró la primavera sin posibilidades de darle mucho de comer. ¿Qué pasa si le pongo animales? Los cultivos ¿Me cambia de cobertura, la ecuación? Se pueden pastorear. De hecho, en muchos casos hemos tratado de hacerlo porque el problema de la incorporación del cultivo de cobertura está, ¿y pero esto cuánto me sale? ¿Cuánto más me sale? Y en la realidad es que cuando tenés malezas de difícil control, la incorporación de la cobertura respecto del uso de distintos herbicidas termina estando muy cerca, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un mismo costo. Ahora bien, a la cobertura quizás yo también le puedo sacar kilos de carne. Y eso es algo que hemos experimentado, pero que depende de que hagamos la cobertura bien temprano. Por eso las siembras aéreas, ya sean con dron, con altina o con avión, son una gran herramienta. Porque para eso la siembra tiene que ser bien temprana, fines de febrero, marzo. Cosa que tengamos la cobertura con un gran desarrollo en julio y agosto, que son los meses críticos también para la ganadería. Que yo tenga la cobertura para comer ahora no me sirve, porque ya explotó las pasturas, el campo natural, ya las vacas se van para otro lado. Pero hace un mes atrás era otro. Tal cual. Ahí es, digamos, el bache que podemos llegar a tener y donde podrían jugar un rol interesante. Y hay que destacar que, ojo, pastorear un cultivo de cobertura con un manejo adecuado, ¿no? Como muchos, digamos, las personas especialistas dicen, los cultivos de cobertura tienen un sinfín de beneficios. Cuando nosotros lo hagamos tenemos que elegir qué beneficio queremos que realmente nos dé y en función de eso va a ser el manejo. Si lo principal es que genere cobertura para controlar las malezas, no lo voy a pastorear. Si yo lo que quiero es aportar materia orgánica al suelo, y bueno, quizás con el aporte de las raíces ya es algo importante para mi sistema. Entonces puedo pastorearlo. O quizás cuando te cambia que vos decís, cuando lo sembré no pensamos que iba a llover tanto, después se complicó con las vacas, tengo ese recurso para... Sin duda. Si no me lo da por un lado, me lo va a dar por otro, ¿no? Sin duda. Así que bueno, nada, la verdad es que esperamos esto que presentamos, esta información, la hemos medido la semana pasada, estuvimos midiendo producción de materia seca, esperamos también ver qué pasa con el maíz con la soja que va a ir sobre esa cobertura, para poder también publicar y contar los datos más allá de las jornadas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri.
en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineria@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Cambiamos de escenario, nos trasladamos ahora a la localidad de Balcarce, precisamente a la estación experimental de INTA Balcarce, donde se llevó a cabo el Congreso Internacional de Silo Bolsa. Realmente un material recopilado más que interesante trajimos con la Cámara de Agro MP. Mucha tecnología aplicada al silo bolsa, como es en este caso la nota que vamos a realizar a la ingeniera agrónomo Laura Godoy de INTA Salta sobre los granos emergentes o los granos de especialidad, no tan comunes en la República Argentina, pero sin ninguna duda mucho más comunes en otros lugares del mundo, donde el gran desafío es conservar y en óptimas condiciones estos granos por el tiempo que sea necesario. En Argentina están emergiendo, porque son granos emergentes, algunos como porotos o demás, pero en otros países son los comunes. Sí, bueno, nosotros los tenemos clasificados o entendidos como especialidades, ¿no? Porque justamente se consideran así porque tienen un atributo particular. Por ejemplo, el poroto, alto contenido de proteínas, la chía, alto contenido de aceites, el propio girasol también puede considerarse una especialidad, y el desafío es conservar la calidad de estos granos más allá del sistema de almacenamiento que usemos. En este caso, bueno, lo que nos convoca es el silo bolsa, y lo que hemos mostrado son nuestras experiencias desde INTA para conservar la calidad en el silo bolsa. ¿Es posible? Es posible. Es posible considerando una serie de aspectos que son los que venimos estudiando y trabajando, y creemos que tenemos mucho más por hacer. Básicamente el desafío más grande es la chía de estos granos emergentes por el alto contenido de aceite, lo que lo vuelve un poco más difícil, pero no imposible, donde tenemos que considerar varios aspectos, como por ejemplo hacer un procesamiento previo para almacenarla limpia, considerar el contenido de humedad del propio grano, que no exceda el 7%, o sea, una serie de cosas que podemos considerarlas al momento de almacenar, y vamos a estar tranquilos de que la calidad la vamos a conservar. Que no son negociables, no hay margen de error, porque, como vos decís, de especialidades y mucho más delicados tal vez. También hay muchos granos, por ejemplo el maíz pisingallo, el poroto, son muy susceptibles, por ejemplo, al daño mecánico, con lo cual tenemos que tratarlos con más suavidad, tenemos que darle mucha atención al momento incluso de la propia cosecha. Y algo de lo que hablábamos hoy es que no solamente esos atributos los vuelven especiales, sino el precio, ¿no?, que el mercado les está otorgando. Entonces los productores pueden diversificar, pueden agregar valor, ¿no?, para tener una renta un poquito mejor con la que pueden alcanzar con respecto a los commodities, por ejemplo. Hoy la vedette es el silo bolsa, ¿no? Pero son granos que, si no es así, ¿se pueden almacenar como el resto de los granos en los silos convencionales? Sí, totalmente. Los silos convencionales, digamos, tienen muchas ventajas porque podemos monitorear lo que está pasando, porque podemos hacer cambios durante el almacenamiento, mientras que el silo bolsa no te permite, ¿no? Una vez que embolsaste, lo que está ahí adentro depende de su condición inicial. También se utiliza mucho el acopio en bolsas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la chía se almacena en bolsas de 20 kilos, 30 kilos. Si bien son bolsas permeables, se puede hacer un manejo como más artesanal, ¿no?, del grano. También hemos visto que dentro de la incorporación de la tecnología de los silobolsas no quedaron afuera, y hoy la verdad que te llama la atención cómo se puede monitorear casi sin intervenirlos o sin intervenirlos, y poder también saber de ese producto sin esa manipulación que obviamente no favorece, ¿no? Sí, es asombroso. Nosotros en INTA venimos trabajando hace 20 años, y hace 20 años, digamos, la premisa era
tenemos que lograr que la gente monitoree, que la gente haga el seguimiento de la calidad. Bueno, ahora estamos ya un paso adelante y estamos monitoreando. Bueno, ¿qué tenemos que lograr? Que el monitoreo sea más fácil, que nos permita hacer que el trabajo sea más frecuente, que sea más liviano, que lo podamos hacer de forma remota. Es súper interesante todo lo que hay y justamente en este congreso lo lindo es que también lo vamos a poder ver en las dinámicas, ¿no? De forma presencial y ver realmente toda la tecnología que está puesta hoy aquí en el INTA de Balcarce. Un producto que se exporta. ¿Cuáles son los principales o mayoritariamente de esos granos de especialidades donde el exportador requiere el silobolsa, donde el importador requiere el silobolsa? O sea, el destino más frecuente dentro de estas especialidades. Bueno, claramente está en Europa, donde hay muchos granos que directamente ni siquiera los consumimos los argentinos, ¿no? Por ejemplo, en el poroto el consumo per cápita no llega a los 200 gramos por año. Entonces, el 95% se exporta. Claramente el silobolsa es una buena opción para almacenamiento temporario y para regiones como a la que yo pertenezco, que es el NOA, donde no tenemos infraestructura. Bueno, entonces, eso también se destaca muchas veces, la versatilidad que tiene. Exacto. Así que ese es uno de los principales aportes, ¿no? De hecho, hoy estuvimos hablando con unas ecuatorianas donde producen alimentos balanceados, por ejemplo. Sí. Y entonces venían como una alternativa de acopio. Exactamente. Lo interesante de silobolsa también es pensarlo desde el punto de vista logístico. En la última mesa de la que participé incluso se habló de la planificación, ¿no? Qué importante que es justamente esto de planificar, pensar qué hacemos para grano, qué hacemos para forraje, cómo diversificamos la producción, cómo segregamos la calidad que tenemos al momento de cosechar. O sea, esas son bastantes ventajas que tiene este sistema. Te traslado a un par de cultivos que no son tan frecuentes, pero sí muy emergentes en Argentina y se está usando el silobolsa, como es el arroz y la arveja. Sí, bueno, si conocen experiencias, ¿no? Estos granos son interesantes y desafiantes, ¿no? Porque particularmente el arroz depende mucho, ¿no? De qué tratamiento le damos, que no haya daño mecánico, con qué humedad se almacena. Esos son los desafíos. Lo mismo ocurre con la arveja, ¿no? Y creo que también podemos hacer una analogía con las semillas, que el gran desafío es conservar el poder germinativo de las semillas que se utilizan. Es decir, que el silobolsa tiene varias aristas que vamos explorando y que incluso hay un equipo muy importante de INTA trabajando al respecto. Ese es un punto interesante porque, bien decís, son desafiantes, requieren otros cuidados, pero se puede utilizar. Exactamente. Que a eso se apunta, ¿no? A eso se apunta. Básicamente siempre lo que recomendamos es, bueno, jugamos con los tiempos de almacenamiento, jugamos con las temperaturas. Siempre las recomendaciones van en función de cuál es la condición inicial de ese grano del que partimos. Y en función de eso se hace justamente la recomendación de cómo deberías almacenarlo. Desde ya, muchísimas gracias, Adriana. Bueno, gracias a ustedes. Otra de las notas realizadas en el Congreso Internacional de Silobolsa fue al médico veterinario Gustavo de Petris, de INTA Balcarce. Hemos hablado mucho de los granos secos, la manera de conservar, pero en este caso vamos a hacer hincapié en lo que es maíz y sorgo húmedos, destinados a la nutrición animal. Si es complejo muchas veces conservar en óptimas condiciones los granos secos, también tienen sus desafíos los húmedos, muchas veces mayores. ¿Pero se puede? Sí, se puede. Nos comentaba lo siguiente. Hablaste del sorgo y del maíz húmedo. Exactamente. Y también se puede embolsar. Se puede embolsar, es una tecnología que ya hace muchísimos años que está acá, básicamente hasta una empresa de acá de Tandil fue la pionera que lo trajo, ya por allá por la década del 80, o sea, empezaron las primeras embolsadoras de grano, obviamente después se desarrolló mucho, pero ¿qué ventaja tiene el grano, lo que llama el grano húmedo ensilado? Es básicamente para utilización animal, para alimentación animal.
y lo que nos permite es cosechar un grano entre 35 y 25% de humedad. O sea, una vez que el grano ya está, lo que se llama capa negra, o sea, ya está maduro y ya no hay más conexión, o sea, con la planta, y lo que empieza es simplemente a secarse, que es Cosechamos el choclo. Cosechamos, en realidad ya está un poquito más avanzado que lo que sería un choclo para consumo, pero o sea, es un grano que ya está desarrollado, ya está completo, pero que necesita estar en la planta durante mucho tiempo para secarse. Y ese secado para llegar al 14, que es un poco lo que hablaron todo el resto, a veces en algunas zonas, como puede llegar a ser esta zona de Balcarce, las condiciones ambientales son muy húmedas, frescas, con pocas horas de luz, y hace que esa planta, ese maíz, ese choclo esté mucho más tiempo en la planta hasta que recién llega el 14%. Entonces, una alternativa que si lo vamos a utilizar para alimentación animal es cosecharlo entre 35 y 25. Lo cosechamos en esa humedad y lo embolsamos. Y lo que se genera es un proceso de ensilado, o sea, ese grano se fermenta, se genera una acidez dentro de ese silo y eso lo conserva. Y esto de alguna manera es utilizado después por el animal. ¿Qué ventajas tiene respecto al grano seco? Es más digestible ese almidón, cambia un poco el sitio de digestión, ahí no quiero entrar mucho en detalle, pero es más digestible a nivel ruminal y nos genera unas mejores respuestas en lo que es respuesta productiva, disminuye el consumo, mejora la eficiencia, o sea, tiene algunas alternativas. Tiene desventajas o posibles desventajas que son una acidosis, o sea, al ser un alimento muy fermentecible se puede generar una acidosis a nivel ruminal si en el proceso de racionamiento no se controla, no se adecua, no se adapta bien a la alimentación. Y la otra desventaja es que si se rompe la bolsa o hay roturas, la posibilidad de daño de ese grano es muchísimo mayor porque está húmedo. Exactamente, está latente ese grano. Se me ocurre que es el mismo estadio cuando uno hace el picado, ¿no? Y hace el silo con la planta completa. Puede llegar a ser un poquito antes. Y también se ensila en silo bolsa. Y también está todo húmedo y le sumamos hojas. Exactamente. Sumamos esa fibra. Sí, exactamente. Bueno, ahí un poco la diferencia con el grano de planta entera es que el grano le da más materia seca, la planta está más húmeda, entonces uno en general en lo que es cuando hablamos de cortapicado de planta entera, por ahí picamos un poquito antes, estamos arriba de 3/4 de línea de leche, o sea, todavía el grano no llegó a llenarse, no llegó a completarse. Podría también pasarse, porque también eso depende de cuándo está el contratista disponible. Exactamente. Exactamente. Digámoslo, eso, porque la mayoría de los productores depende de eso, porque a veces uno puede planificar, pero bueno, si bien los contratistas tienen esa particularidad, van recorriendo el productor y van viendo el estado para más o menos ir planificando en qué momento van a estar, pero siempre hay imponderables que pueden gozar. Pero sí, en el caso de la planta entera, cuando toda la planta está entre 35 y 40% de materia seca, ahí es el momento ideal para cortapicarlo. En este caso, planta entera. ¿Y cuál es el cuidado paliativo o el cuidado diferencial que hay que hacer con respecto a un grano seco? Básicamente el cuidado es de la hermeticidad de la bolsa. La hermeticidad. O sea, vos dijiste que eso y la compactación. En el caso de tener una buena compactación, porque la presencia de aire dentro de esa 40% masa... 40% me dijeron por ahí, hoy aprendí muchísimo. Bueno, pero la presencia de ese aire es... Cuando uno embolsa un material húmedo, un poco lo que mostraba ahí, al principio empieza a haber un crecimiento de bacterias que utilizan esos azúcares, pero hay condiciones de aire. Lo que nosotros tenemos que tratar de es compactar lo máximo posible para que haya la menor cantidad de oxígeno dentro de esa bolsa, para que rápidamente esas bacterias aerófilas desaparezcan y empiecen a desarrollarse el crecimiento de las bacterias más facultativas que transforman esos azúcares en ácidos, tanto acético como láctico. Entonces, cuanto más compactado está, más rápido vamos a cambiar este estadio de aerobiosis a anaerobiosis y no vamos a consumir tantos azúcares. Ese es un punto. Después, si lo bolsa sano y compactación son las dos reglas. Obviamente, cuanto menos compactado está, vamos a tener más problemas, se va a alargar esa primera etapa mucho porque no se va a consumir
vamos a perder carbohidratos solubles porque se los consumen las bacterias estas aerófilas, y cuando empiecen a crecer las otras ya casi no hay carbohidratos. Al no haber carbohidratos no hay azúcares, no hay producción de láctico, no hay acidez. Al no haber acidez no hay conservación. Hablamos mucho del maíz, ¿lo podemos trasladar al sorgo? El sorgo es lo mismo. Exactamente igual. Lo mismo, básicamente es lo mismo. Tanto en el sorgo de planta entera, que por ahí podemos cambiar los porcentajes de materia seca, los momentos, pero básicamente las cuestiones es tener hermeticidad, o sea, anaerobiosis y compactación. ¿Alguno otro grano que sea frecuente que se haga con este sistema? Ensilaje de planta entera se hace cualquier cultivo, o sea, sí. Algunos tenés más recomendaciones, otros cuidados, como puede ser la utilización de inoculantes, el preoreo en el caso de pasturas, silajes de verdeos de inviernos. En el caso de grano, si bien acá no es común, pero en otros países también se ensila cebada. O sea, ensilarlo creo que podés ensilar cualquier material. Una vez que tenga carbohidratos y que permita una acidificación, lo podés hacer. Y un poco lo que planteé yo es el ensilado o la conservación en bolsa de la burlanda, que es un subproducto, un subproducto proveniente del maíz, de la industria del etanol. ¿Sí? El subproducto ese lo podemos ensilar, lo podemos conservar. No lo ensilamos porque es un material que ya viene con una acidez específica, viene con un pH de 4,5, 4,5, con lo cual cuando lo metemos en la bolsa ya está ácido. Entonces ya no hay crecimiento de bacterias y se conserva muy bien. Un trabajo que hicimos hace unos años acá en Balcarce con el grupo de post cosecha, y lo evaluamos hasta 60 días embolsado en la bolsa, sin ningún tipo de problema, sin ningún cambio en lo que es las características nutricionales, específicamente la proteína, que era lo que más nos importaba. Desde ya, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. Estas fiestas, celebremos con la carne que nos une y nos identifica. Carne Argentina, la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de Cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Qué lindo que es escuchar experiencias de otros países con el silo bolsa, como es el caso de Eliana Marín Álvarez, desde Colombia, contando precisamente cómo es el uso del silo bolsa en esa región.
teniendo en cuenta el contexto, el ambiente, para qué se usan los mismos. Tenemos que recordar que Argentina es productora de los silobolsas, las maquinarias y la tecnología aplicada a los mismos. Y esto se exporta al mundo. Por lo tanto, el testimonio de la gente que viene de afuera es sumamente enriquecedor para seguir creciendo y aplicando este tipo de tecnologías. Bueno, lo que quisimos fue contarles un poco al público argentino y de las otras partes del mundo que vinieron y que estuvieron acá, que conocieran cuál es el contexto en la producción de granos de maíz y de soya en Colombia y cómo en los últimos años, recientemente la verdad, ha sido la implementación de esta tecnología en una zona en particular en el país. Y bueno, cómo hemos ido afrontando también ciertas problemáticas y a la par el apoyo de la federación con los agricultores. Vos mencionás que no hace muchos años que ha sido incorporado. ¿De qué tiempo estamos hablando? Con fuerza y aproximadamente unos 4 o 5 años. O sea que es muy nuevo el sistema de la implementación del silobolsa en Colombia, ¿no? Sí, aunque puede que hayan algunas experiencias antes, pero digamos lo que ha sido la concentración de la tecnología, más o menos en ese tiempo. ¿Y cuáles son las ventajas que han encontrado y cuáles son los mayores desafíos a los que se han enfrentado? Bueno, las ventajas, en realidad nosotros casi no tenemos capacidad de infraestructura en almacenamiento, ¿sí? Plantas, silos verticales, entonces ha sido el despertar de poder almacenar la cosecha, minimizar costos de fletes, bajos precios. Y bueno, es la herramienta con la que se juega también en momentos de comercialización. Las problemáticas recaen fundamentalmente a procesos más desde la planificación, en la decisión de cuántos silos voy a hacer, la adecuación del terreno, la ubicación, problemáticas muy puntuales del uso en general del silobolsa, en los cuales pues se ha empezado a hacer mayor énfasis para ir sobrellevándolas y poder tener mejores resultados. Vos hablaste de los granos que se buscan almacenar y son básicamente el mismo sistema productivo que tenemos en Argentina, ¿verdad? Son soja, maíz... Arroz también. Arroz también. Sin embargo, el arroz es muy específico de la industria molinera. Es más las empresas, las industrias quienes realizan este almacenamiento, a diferencia de buena parte de lo que es maíz y soya, que lo realizan más, o hay mayor participación por parte de los agricultores. ¿Hay algo que dentro de este congreso, cuando hablas del avance tecnológico, que ves que realmente vos decís, hay que implementarlo ya? Sí, desde luego, pues todas las recomendaciones y muestras de avances en tecnología, sobre todo en monitoreo y en maquinaria, que podemos ir haciendo en el país e ir optimizando de la mejor manera, pero de acá nos llevamos un montón de información y de contactos para poder transmitir a los agricultores y ir mediando, digamos, articulando ese trabajo en la producción. Bien lo mencionaste vos, ¿no? Por un lado la información y por el otro lado las maquinarias, las herramientas. ¿Ustedes las producen o también las deben importar? En su mayoría es importado. Pero es un mercado emergente que sí, claro. Y buena parte también del abastecimiento de silobolsa. De silobolsa y de maquinaria argentina. De maquinaria argentina. Bueno, una revolución hemos visto en este congreso, sobre todo cuando en Argentina es muy común, vos vas en la ruta transitando y ves silobolsas por todos lados y uno dice, es un plástico blanco. Y hoy el sistema de monitoreo y solución de problemas en los últimos tiempos avanzó realmente de manera extraordinaria. Sí, ahí tenemos una problemática, no se ha implementado tanto el monitoreo adentro del silo y por fuera de la infraestructura. Sin embargo, pues la final se viene haciendo a partir de este año, de este semestre, el monitoreo de CO2, un servicio gratuito para los agricultores, en los que podemos ir evaluando en qué momento sea necesario, de acuerdo al nivel de riesgo, el momento para poder sacar esa cosecha almacenada. O sea que se llevan eso para allá y vos decís el servicio gratuito, que empiecen a conocer que hay una manera de lo que no se ve, a simple vista poder saber cómo está.
Así es, poderlo medir y con base a eso poder tomar decisiones. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la visita aquí en la Argentina? Bueno, ha sido muy enriquecedora poder compartir con tanta gente, profesionales, investigadores, personal técnico, alguno que otro productor, también ese intercambio cultural y en el mismo medio de producción que estamos moviéndonos, pues enriquece muchísimo. Además que son muy buenas personas todos. Y ha sido muy positiva. Y muy buen asado tenemos en Argentina. Sí, ya ahí me voy enamorando de la cultura gastronómica. Y para finalizar, bueno, en Bolívar y acá podés apreciar el trabajo, el terrible trabajo y increíble trabajo que hace el INTA cuando hablas de producción agropecuaria, de investigaciones y demás. ¿Ustedes tienen un organismo que se ocupe o que ocupe esa labor? En Colombia existen diferentes instituciones que van realizando, digamos, procesos de investigación específicos, pero como el INTA, no logramos tener una institución que tenga tanta ocupación en el territorio, uno, y dos, que tenga tan diversificadas las áreas de investigación y de desarrollo. Adicional, me parece importante resaltar también ese trabajo que logra realizar el INTA en el trabajo mancomunado con industrias, con el personal o con la parte privada, que es fundamental para que se pueda desarrollar. Solo me queda decir que al INTA pues, le ha aprendido un montón. Hemos recibido buena parte de la capacitación, del material o de los materiales que producen a nivel de conocimiento técnico. Y qué bien el trabajo que realizan. Desde ya, muchísimas gracias y gracias por tu tiempo. Gracias. La docente Solenir Rufato, de la Universidad de Mato Grosso, Brasil, también se dio cita en el marco de este congreso. Obtuvimos su testimonio. Es realmente muy interesante escuchar la diversidad de ambientes que hay en Brasil. ¿Cuáles son los que se asemejan a nuestro país y en qué regiones? Por lo tanto, también esta tecnología le es aplicable a esa zona. Este intercambio de opiniones realmente es muy valuado por nuestro país para saber qué hay que hacer y por Brasil para saber qué pueden incorporar. En distintas regiones en Brasil, con climas diferentes, sur de Brasil es similar acá. Claro. El centro-oeste y norte de Brasil, similar a la región, por ejemplo, de Salta, acá en Argentina. Entonces, las pesquisas, los trabajos realizados acá son perfectamente posibles ¿no? de ser cambiados o observados nessas regiões. Então, claro. Da cá para o sul de Brasil, de Salta para centro. Se pueden incorporar perfectamente, sí. sin demasiados cambios, o tienen desafíos. Bueno, sí, tenemos desafíos. En su momento acá en Argentina fue un problema hace un par de años la chicharrita con el maíz y ustedes conviven con ella ya. Chicharrita, perdón. La chicharrita es un insecto que ataca al maíz. Sí, perfecto. Y ustedes conviven con eso y para nosotros fue un inconveniente. No, total. Brasil, por el clima tropical, es una festa de insectos, de fungos, pues tenemos centro-oeste y norte de Brasil, 365 días por año, temos as mejores condições, chamamos de condições ótimas de desenvolvimento de insectos y de hongos. Bueno, y ahí es donde el Silobolsa necesita toda esta tecnología que hemos visto en este congreso. Sí, perfectamente. Necesita de toda tecnología e entendimiento, mas el productor del Brasil precisa entender más. Precisa ser treinado, ter equipes em suas propriedades ou nas tradings, equipes para saber como melhor fazer, pois, como falava, é uma tecnologia relativamente simples, mas requer muito conhecimento, boas práticas, não pode ser feita de qualquer forma. Exatamente. E penso que em Brasil isso precisa de um melhor entendimento. Ainda não há esse entendimento. E também comento que tecnologia de monitoreio em Silobolsa é mais alta tecnologia do que para silos estáticos.
Bueno. Avançou muito nos últimos anos. Hoy hablamos de bolsas inteligentes. Sim, sensacional. El mês passado fui dar uma oratória em um simpósio na região lá em Mato Grosso. Eu já falei do silo bolsa inteligente, despertou a curiosidade e interesse do produtor e armazenista no Brasil. Y monitoreo con drones, porque el dron también vino algo para incorporarse en la región, en la agricultura sobre todo, y bueno, acá también en la ganadería, pero es una gran herramienta. Sim, fiquei muito curiosa, só vi acá, no congresso. Gostaria de entender um pouco mais, depois falarei com o pessoal da Silcheck para entender a respeito dessa tecnologia. Brasil utiliza muito drone. Muchos drones. Mucho. Para aplicação de defensivos, para semeadura de semillas, de pastagem. Utiliza muito. É uma tecnologia já incorporada pelos produtores. Bueno, acá el productor está empezando a incorporar esa tecnología para siembra. Primero se hacía con sistemas intensivos y ahora ya se hace más con sistemas extensivos. Sí. Pero el avance que tuvo en muy corto tiempo fue increíble. Impressionante. A tecnologia está impressionante nos últimos anos. Y hoy cuando hablábamos del monitoreo con drones, tiene que ver con sensores que tienen en la bolsa y que el dron capta por pasar arriba y ve la problemática que hay dentro del bolsón. Dejaron de ser, para nuestros ojos es invisible lo que hay adentro, pero solo para nuestros ojos. Sim, e é totalmente necessário. O uso de silo bolsa no Brasil está crescendo. Efetivamente, pela minha experiência, tenho observado que é de 2014 para cá, recente. Mas o que me deixa bastante preocupada é que ainda não adotaram monitoreo. Nem na tecnologia primeira, que foi somente de CO2, e agora, então, com essas tecnologias de alto nível, penso que isso precisa ser levado, mostrado para o produtor, para o armazenista brasileiro, para que entenda a necessidade e a importância. Porque eu preciso ter ojos dentro da massa de granos. Exactamente. Esses são os ojos. ¿Y para qué sistema productivo se ha incorporado más el silo bolsa? É diferente em Brasil. Sul do Brasil é uma realidade, sudeste é uma realidade, centro-oeste, que é onde tem praticamente 34% do uso de silo bolsa, é outra realidade em função da safra. A primeira safra do ano, praticamente soja, em praticamente todo o Brasil. A sul é tranquila a cosecha, clima bueno, pouco volume de chuva, né? Por outro lado, em centro-oeste e norte, volumes altíssimos de chuva. Por outro lado, a segunda cosecha, em sul do Brasil, inverno, frio e chuvoso. Centro-oeste e norte não há chuva, é clima seco, o que facilita a cosecha. Deste modo, o uso de silo bolsa, então, em segunda cosecha, no Mato Grosso, centro-oeste, é para maíz, que já o produtor consegue colher, que tem tecnologia alta de maquinário, ele consegue colher o produto pronto e já embolsa no próprio campo. Consegue fazer embolsamento no campo. Bueno, en la Argentina eso está muy incorporado, el productor lo usa como un sistema de almacenamiento, esperando la oportunidad de negocio muchas veces. Exato. Então, ou então, em função de elevado nível de déficit de capacidade estática em Brasil, o que se fazem atualmente as tradings ou produtor. Metade de ano, junho, julho, quando começa a cosecha de maíz, a soja está na unidade estática. Não é o momento de comercialização. Claro. O que fazem? Tiram a soja, colocam em silo bolsa para abrir espaço para o maíz, processá-lo e deixá-lo pronto. Então, a segunda safra em Brasil é onde há uma maior extensividade de uso de silo bolsa. Pelo clima, pela possibilidade, também uma questão comercial. Então, vejo que a segunda safra é onde mais se usa silo bolsa em Brasil. Qué importante es la interacción, ¿no? Ustedes mostrando su experiencia acá y seguramente también enriqueciendo o trayendo conocimientos y llevándose esta tecnología y esto para Brasil
vos decís en Balcarce, en Argentina. Sí, yo ya tengo una parcería bastante fuerte com pesquisadores del INTA, Ricardo Bartosic, Leandro Cardoso, inclusive grandes amigos. Eles vão normalmente ao Brasil, já foram a simpósio que fazemos, cursos técnicos. Então, boa parte do trabalho deles eu já conhecia, pero muito novidades. Agora tivemos um pesquisador de Grécia falando de tecnologias interessantíssimas para controle de insetos. Bueno, o aprendizado. Para que ustedes que tienen el gran desafío de los insectos, vos decís, tener alguien que venga a mostrar cómo se pueden controlar, ¿no? También. Tenho como compromisso levar a todos meus acadêmicos, a produtores brasileiros, tudo que ganhei acá de conhecimento. É compromisso, uma missão. Te llevas tarea. Sim, sim. Meus acadêmicos já estão no celular. Professora, como estás acá? Eu só mando fotos. Depois eu conto a história de tudo que estou aprendendo. Sempre se aprende muito vindo acá. Bueno, desde ya, un verdadero placer. Muchísimas gracias. Eu que agradeço. Muitas graças e abraço na Argentina, que sou uma grande fã. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría, haciendas generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con veta de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314 420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Así, de esta manera hemos finalizado con otro programa agropecuario. Seguimos recorriendo la cabaña El Volcán. Les vamos a mostrar brevemente algo de cómo es el sistema productivo, el sistema ganadero. Pero para eso tendrán que esperar una semana.
Ustedes saben, este programa tiene mucho para ofrecer. Seguimos recorriendo el país a lo largo y a lo ancho con nuestra cámara y nos vemos dentro de una semana. ¿Por dónde? Por esta pantalla, por este programa, por AgroMP. Gracias por acompañarnos.